Bueno, pues el día de hoy estamos a punto de hacer historia en Believers Fellowship. En la semana mi hijo me dijo, papá, ¿por qué siempre usas 3 puntos al predicar? Y me hizo pensar mucho. ¿Cuántos puntos usó nuestro pastor esta mañana? 5. ¿Pueden creerlo? 5. Y dije, no me voy a dejar. El día de hoy vamos a tener un punto. Por eso les digo, vamos a romper récord. Simplemente es en el lugar correcto, con la actitud correcta. Y ese es el tema de esta tarde. Por favor, abre tu Biblia en Nehemías, capítulo número 8. Como hemos estado mencionando, en este capítulo hay una gran reunión. Todo el pueblo está presente, pero se destaca la actitud con la cual ellos van. Ellos están muy atentos y más adelante nosotros leemos el resultado de haber estado en el lugar correcto con la actitud correcta. Miren lo que dice Nehemías 8:6 al final del versículo. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Versículo número 12. Miren cómo regresó este pueblo que se reunió. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de gran alegría. ¿Por qué hubo tanta alegría en las familias? Miren lo que dice adelante. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo regresarás tú el día de hoy a tu casa? ¿Como este pueblo? Gozoso de haber alabado a Dios y de haber entendido su palabra. Bueno, recuerda, ellos estuvieron en el lugar correcto con la actitud correcta. Cómo regreses a tu casa va a depender mucho de eso. Estamos en el lugar correcto, estamos en la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es un lugar especial que merece respeto porque está dedicado al servicio de nuestro Dios. Pero de nada sirve estar en el lugar correcto si no tenemos la actitud correcta. Debemos de poner la atención debida para obtener el mayor provecho. Por eso debemos de aprender de este pueblo a estar en el lugar correcto, con la actitud correcta, y eso va a traer la bendición de nuestro Dios. Mira cómo comienza este capítulo número 8. Fíjate el versículo número 1, lo que nos dice. Y se juntó todo el pueblo. ¿Y cómo se juntó? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Habían pasado solo algunos días cuando ellos habían terminado los muros, se habían organizado y se llama a una reunión extraordinaria, ya que todo el pueblo iba a estar ahí presente. También está sucediendo aquí algo extraordinario, increíble en este capítulo. Todos estaban de acuerdo. La Biblia dice que se unieron como un solo hombre y esto es simplemente impresionante. Es impresionante porque alrededor de 50,000 personas estaban en total armonía. Tenían una sola meta, tenían un mismo propósito. Y sabes, esto es muy difícil de conseguir en grupos grandes. A veces dos no nos podemos poner de acuerdo. Ahora piensen en este gran grupo, pero ¿qué sería lo que los unía? ¿Por qué había esa armonía entre ellos? Otro dato interesante que se nos dice aquí, que estaban reunidos en la plaza cerca de la puerta de las aguas. Y si está aquí, es que también es un dato importante. Y la pregunta es, ¿por qué se reunieron ahí? ¿Por qué precisamente habiendo tantas puertas tuvieron que escoger la plaza que está cerca de la puerta de las aguas? Definitivamente algo importante iba a suceder aquí. Cuando sucede este tipo de reuniones en las ciudades, eso quiere decir que una gran personalidad va a hablar o que se va a tomar una decisión importante que va a afectar la vida de los ciudadanos.
¿Qué sería eso tan importante que iba a suceder aquí, por lo cual el pueblo se iba a reunir? Miren lo que dice este versículo número 1. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo se reunió para leer la ley de Moisés. Y eso explica por qué dejaron de lado todas sus actividades, por qué le dieron una gran importancia a esta reunión, porque iban a leer la ley de Dios. Por eso fueron con esa devoción, con ese ímpetu. Nada era más importante que estar ahí escuchando la bendita palabra de Dios. Y sabes, este no es cualquier libro. Es la ley dada por Dios, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios misericordioso que les estaba dando una nueva oportunidad. Dios mismo, a través de su palabra, les iba a hablar y ellos lo sabían. Les iba a decir los cambios importantes que ellos tenían que hacer en su vida. ¿Sabes? Quien realmente conoce las sagradas escrituras las va a apreciar como ninguna otra cosa. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo esto acerca de la Biblia: es imposible gobernar correctamente sin la Biblia. Thomas Jefferson, considerado uno de los padres de la nación de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: un estudio minucioso de la Biblia hará que los hombres sean mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos, dijo lo siguiente. Bueno, déjenme decirle que Roosevelt fue educado en casa a causa de sus continuas enfermedades del asma. Pero miren lo que dice él: un conocimiento profundo de la Biblia vale más que cualquier educación universitaria. Yo pienso que estos hombres tienen razón. Este pueblo tenía un gran hambre por la palabra de Dios porque sabía los grandes beneficios que les traería. Por eso estaban ahí. Qué hermoso es cuando las familias se reúnen y tienen esa hambre por la palabra de Dios. El mensaje de la palabra es aún más importante que cuando el presidente de una nación habla. Deberíamos de desear escuchar la palabra de Dios con muchas ganas, tal como un niño desea la leche de su madre, como nos lo dice Primera de Pedro 2:2. Mira, dice Primera de Pedro 2:2, desead, así como este pueblo lo deseaba, desead como niño recién nacido. Para un niño, la leche es lo más importante y te va a hacer saber cuándo se la tienes que dar. Y más vale que se la des. Así debemos del desear la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El pueblo puso todas sus actividades de lado y fue a esa reunión a escuchar palabra de Dios porque sabían que era importante. No esperes a que vayan a ti. Tú ve y busca esa palabra como un bebé. Grita por esa palabra, búscala. Es muy triste que debamos de rogarles a los cristianos, a los creyentes, que vengan a escuchar la palabra de Dios. La verdad, eso parte mi corazón. Deberíamos de rogarle a los perdidos, pero rogarle a los cristianos, rogarle a los creyentes que vengan a escuchar la palabra de Dios. Yo pienso que más bien es una vergüenza y es una tristeza. Deberíamos nosotros de mover cielo, tierra y mar para escuchar la palabra de Dios. Pero la realidad es que estamos dispuestos a mover cielo, tierra y mar para otras actividades, pero no para escuchar la bendita palabra de Dios. No queremos mover ni un solo dedo para alimentarnos espiritualmente. ¿Qué es lo que pasa?
El resultado es que damos un pobre testimonio de lo que es el cristianismo porque no nos hemos alimentado espiritualmente. Vivimos como el mundo, nos vemos como el mundo, hablamos como el mundo, tomamos decisiones como el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos los nutrientes espirituales. Pero eso paga un precio muy alto, como este pueblo lo pagó antes por haber rechazado la palabra de Dios. La gente, esos cristianos regresan muy dañados, muy heridos. Debemos nosotros de desear la palabra de Dios, debemos nosotros de pedirla, debemos de rogar y si es posible debemos suplicar que nos den la palabra de Dios, que se nos enseñe como este pueblo. Ahora, si pones atención, este pueblo le dio una gran prioridad a la lectura de la palabra de Dios. Todos habían puesto una pausa en sus actividades cotidianas para estar ahí en esa reunión, en esa plaza. Lo más importante era reunirse ahí con el pueblo de Dios para escuchar la palabra bendita de Dios. Cualquier otra cosa en la vida tenía que esperar porque esto era lo más importante. También habían escogido un lugar para esa reunión, la plaza que estaba cerca de la puerta de las aguas. Esta puerta era la que conducía al templo. No es de extrañarse que escogieran ese lugar, la puerta de las aguas, para leer las escrituras, ya que el agua limpia el cuerpo, pero la palabra limpia el espíritu y es lo que ellos van a experimentar. Dice Juan 15:3, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso ellos estaban ahí, en el lugar correcto, con la actitud correcta. El pueblo deseaba esta palabra, deseaba ser limpiado para tener una gran comunión con su Dios. También nosotros vemos aquí que la lectura se realizaría por nada menos y nada más que Esdras. Esdras, si ustedes recuerdan cuando estudiamos ese libro, es el que había traído el segundo grupo de la cautividad a Jerusalén. Él también había dirigido la reconstrucción del templo, pero este versículo introduce a Esdras como un escriba. Un escriba. Los escribas tenían como trabajo recopilar las escrituras y escribían copias para que las siguientes generaciones pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Pero este no era cualquier escriba. La Biblia nos dice en Esdras 7:6 que era diligente. También eso de diligente nos indica que era muy preciso con la palabra de Dios. Esdras 7:11 nos dice que era versado en la ley, es decir, era muy estudiado en la palabra. Esdras 7:12 nos dice que él era un erudito, es decir, era un experto en la ley de Dios. Y sabes, nota que no estoy resaltando la persona de Esdras, sino su habilidad con la palabra de Dios. Eso era lo que a él le daba valor. La ocasión era tan especial que escogieron a Esdras para que fuera el encargado de impartir la lectura. Eruditos de la palabra de Dios como Esdras son un regalo de Dios para su pueblo, como dice 1 Corintios 12:29. Ahora, esta no sería cualquier lectura, era la ley de Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra se la había dado a su pueblo. No era cualquier escritura. Muy seguramente lo que ellos tenían a su alcance era el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Al parecer no se leerían los 5 libros, se enfocarían en Deuteronomio y Levítico, pero muy probablemente iban a hacer referencia a los otros libros. Ellos, como puedes ver con estos puntos, le dieron gran prioridad a la palabra de nuestro Dios.
nosotros le deberíamos de dar una prioridad mayor en nuestros días, ya que somos infinitamente más privilegiados que este pueblo. Piensa en lo que te estoy diciendo. Israel contaba solamente con 5 libros de la Biblia. Nosotros tenemos 66. Tenemos la revelación completa. Sabemos más de nuestro Señor Jesucristo que cualquier personaje de la Biblia. Conocemos más de Él que cualquier otro hombre. Deberíamos de darle más gracias a Dios por esto que Él nos ha dado. Este pueblo estaba en el lugar correcto, con la actitud correcta. Ahora, ¿por qué habrían pedido ellos que se les leyese la palabra de Dios? Pues probablemente ellos estaban muy agradecidos con su Dios por esa misericordia que había mostrado Dios para con ellos. Ya hemos estudiado por todo lo que habían pasado, esa segunda oportunidad que Dios les había dado. Los muros se habían levantado, las puertas ya estaban en su lugar, el templo estaba funcionando, ya tenían seguridad, ya estaban organizados. Probablemente, quizá por agradecimiento, ellos dijeron: queremos escuchar la palabra de Dios. Pero lo más probable es que se dieron cuenta que el Señor les había ordenado que cada 7 años debían de leer la ley y no lo habían hecho. Ve conmigo por favor a Deuteronomio 31, versículo número 10. Mira lo que nos dice esta porción de las Escrituras. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Esta reunión es donde Dios lo establezca, no donde ellos quisieran, y eso es importante. Dice este versículo: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Versículo número 12: harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Hay que llevar los huéspedes de la casa al templo a que adoren con nosotros. Mira lo que dice el resto del versículo: para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. ¿Se fijan? El pueblo antes había despreciado esta palabra, pero ahora tenían hambre de ella y era momento de que la escucharan. ¿Sabes? No desprecies la palabra de Dios, escúchala, obedécela. No sea que llegue el día cuando la desees y sea muy difícil obtenerla. No sea que llegue el día cuando tu familia se ha venido abajo porque has despreciado la palabra de Dios. No sea que se llegue el día cuando esas decisiones que tomaste te hagan caer y te hayan hundido. No sea que llegue el día cuando tus hijos se han desviado porque no los instruiste en la palabra de Dios. O no sea que llegue el día que sea demasiado tarde cuando estés en la presencia de Dios y no tengas cómo justificar que tú despreciaste su palabra. Mira lo que dice este versículo: y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Esto es muy, muy interesante, porque el pueblo no está pidiendo sacrificar. El templo ya estaba funcionando, pero ellos están pidiendo que se lea la palabra de Dios. Ya habían pasado 60 años de que el templo estaba funcionando. Usualmente se hacía mucho énfasis en los sacrificios. Ese era el enfoque anteriormente, pero ahora pidieron que se les leyera la ley de Dios. Estamos siendo testigos en este pasaje de un cambio en la historia de los judíos. Durante el exilio babilónico es cuando nacieron las sinagogas, cuando ellos estaban allá prisioneros. Obviamente no tenían templo en Babilonia y no podían ir a sacrificar. El elemento más importante allá en la cautividad era la lectura de la palabra de Dios. Se reunían para leerla, para explicarla, para buscar aplicar esa ley.
eso precisamente es lo que está describiendo este capítulo que está sucediendo. Y sabes, esa práctica siguió hasta el Nuevo Testamento. Nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas 4:15 lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Te fijas? Hizo la lectura de la ley. Si brincamos al versículo 21, mira lo que nos dice: y comenzó a decirles, les explicó lo que se había leído: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No solo eso, esa práctica continuó en la iglesia primitiva. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2 nos da otro ejemplo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sabes, esa práctica continúa hasta nuestros días. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta reunión. Estamos leyendo la palabra, la estamos explicando y estamos buscando aplicarla. Esta es una hermosa fotografía que nosotros buscamos recrear domingo a domingo y cada que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Nos reunimos en un lugar especial que es el templo, casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estamos unidos como un solo hombre porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Quitamos toda actividad de nuestra agenda para no intervenir con esta sagrada reunión, porque es muy importante para nosotros. Sabemos que Dios nos bendecirá aquí, nos preparará, nos va a redarguir con su palabra cuando la estudiamos. ¿Puedes ver la mano de Dios en todo esto que hacemos? No lo hacemos nada más porque sí. Los servicios son de mucha importancia. ¿Sabes? No es coincidencia todo esto. Detrás está Dios trabajando. La próxima vez que dudes en venir, piensa en esto que estamos estudiando. Piensa cómo esto se ha preservado por tantos años. Ahora mira este versículo número 2, el que sigue. Apenas vamos en el versículo 2. Wow, me va a pasar lo que el servicio pasado. ¿Tienen algo que hacer esta noche? Bueno, después de esto, a ver si me dicen algo. Miren el versículo número 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Esdras atendió esta solicitud de leer la palabra de Dios delante del pueblo y seguramente, créanmelo, que lo hizo con mucho gusto, porque este hombre amaba la palabra de Dios, amaba el enseñar la palabra de Dios. Mira lo que dice Esdras 7:10. Aquí describe a este hombre cómo le encantaba enseñar la palabra. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10 lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre amaba la palabra de Dios y amaba enseñarla también. Por eso yo te exhorto a que le des gracias a aquellos hombres que Dios ha puesto en tu camino, o aquellas mujeres que ha puesto en tu camino, que te han exhortado con la palabra de Dios. Y la mejor forma de agradecerles por ese tiempo que se han tomado contigo es que vivas la palabra de Dios. No hay mejor pago para un predicador y para un expositor de la palabra ver que están viviendo la palabra de Dios. Miren lo que dice este versículo. Regresemos a Nehemías.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Subrayen esa palabra que es muy importante, todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esta lectura de la ley de Moisés era para toda la familia, hombres, mujeres y niños, muy probablemente alrededor de los 12 años, ellos podían entender. Esta es una fotografía muy hermosa de cómo la palabra de Dios es para toda la familia. No desprecies a los niños, acércalos a la palabra de Dios. Y es lo que vamos a intentar hacer con la escuelita bíblica de vacaciones. Les vamos a enseñar a su edad la palabra de Dios. Participar en ello, no creas que es algo, no sé, de muy poco valor. No, es algo importante, grande. Aquí están niños de 12 años escuchando la palabra de nuestro bendito Dios. Estos padres estaban preocupados porque sus hijos escucharan la palabra de Dios. No hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos que un amor por esta palabra, por este libro. Dice Salmo 119, 72. Por cierto, se cree que Esdras es el autor del Salmo 119. Dice Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos. No hay nada que impacte más y que desvíe miradas que ver una familia devota a la palabra de Dios. No hay ojo que no deje de voltear cuando entramos a los restaurantes y vemos familias orando, incluyendo los pequeñitos. ¿No te gustaría que tu familia fuera así? ¿No te gustaría dar esta clase de testimonio? Bueno, entonces debes de estar en el lugar adecuado, con la actitud correcta, para que le puedas enseñar a los pequeños en tu casa. Versículo número 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y a oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Desde a qué horas estuvieron ahí? Mira lo que dice aquí, desde el alba al mediodía. ¿Cuánto tiempo es eso? 6 horas. 6 horas. A pesar de que estaban en un lugar que no era cómodo como el que estamos ahora. Ellos no tenían aire acondicionado, no tenían los asientos que tenemos nosotros ahora. Esto indica que estas familias habían trabajado desde su casa para que sus hijos pudieran estar ahí por 6 horas. Estaban acostumbrándolos a que estuvieran atentos a la lectura de la palabra. Ellos habían hecho su tarea en casa. ¿Sabes? El pasado sábado tuvimos nuestra primera conferencia en el Ministerio Hispano para familias y para matrimonios, y fue mi privilegio ver a familias ahí reunidas. Ver a esos padres que cuando sus niñitos empezaban a hacer ruido, hacían todo lo posible para que no hicieran ruido, pero ahí estaban. Ver a esa mamá allá atrás con sus niñitos sentados y dándoles cuadernos, pero ahí estaba toda la familia. Eso es un privilegio. Acostumbren a toda su familia desde pequeñitos a estar atentos a la palabra de Dios. Es un gran beneficio. Estuvieron ahí por 6 largas horas. El tiempo para ellos no fue relevante. Mujeres, hombres y niños estuvieron ahí atentos, dice este mensaje. Estaban escuchando con atención porque sabían la importancia que tenía ese mensaje. Ellos estaban en el lugar correcto, con la actitud correcta. Déjame decirte algo. Si tú tuvieras una enfermedad muy seria, te aseguro que no te importaría que el doctor te dijera que se va a tomar horas
horas para explicarte el remedio de tu enfermedad. Y te aseguro que ese tiempo se iría rápido. ¿Sabes por qué no ponemos atención en la predicación de la palabra y al estudio de ella? Porque la realidad es que no alcanzamos a entender la gravedad de lo que es el pecado delante de un Dios 3 veces santo. Lo que estamos haciendo aquí desde este púlpito es lo que hace ese doctor con el paciente, decirte cuál es la cura, para que vivas bien, para que seas de bendición para Dios. Esta familia lo entendía, por eso estuvieron dispuestos a estar ahí por 6 largas horas. Dice aquí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. El pueblo puso mucha atención a esa lectura, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos estaban enfocados en la lectura de la palabra de Dios. 2 veces se menciona que estuvieron atentos para resaltar esta gran lección de estar en el lugar adecuado con la actitud correcta para obtener una gran bendición. Ellos tenían un gran hambre por la palabra de Dios. No querían perderse ni un instante. Fueron 6 largas horas de plena atención a la lectura de la palabra de Dios. En esos momentos, en este momento estás en el lugar adecuado, en la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este no es un lugar como cualquier otro, pero es muy importante que hayas venido con la actitud correcta para que obtengas el mayor provecho. Si es así, no habrá nada. Si tú llegas a apreciar esta predicación, esta palabra, no habrá nada que te distraiga y le darás el respeto, la devoción y la atención que se merece la bendita palabra de Dios. La práctica de reunirse por largas horas para escuchar la palabra de Dios fue heredada a futuras generaciones. Y si no me crees, por favor, ve conmigo a Hechos capítulo 20 y te voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 20, versículo número 9. Dice así, está predicando Pablo y miren lo que sucede, algo muy interesante. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Es decir, Pablo predicaba largamente. Y ustedes se están quejando por 5 puntos de nuestro pastor de esta mañana. Híjole. Miren, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, es decir, estaba cansado, ya que en las casas se generaba mucho calor y eso le venció y él cayó desde el 3er piso y dice la Biblia que fue levantado muerto. Versículo número 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole y dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Y qué hizo Pablo? Lo resucitó. Y a causa de este incidente, Pablo terminó la reunión. ¿Eso dice tu Biblia? No. ¿Qué fue lo que pasó después de que Pablo resucitó a este hombre? Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Siguió predicando Pablo, pero la predicación de la palabra no se interrumpió. Como el pueblo de Israel, esta gente tenía un gran hambre por la palabra y estuvieron ahí. ¿Alcanzas a ver cuál es el estado actual de la iglesia? ¿Lo alcanzas a ver cómo hemos cambiado, cómo hemos descendido en la escala? Venimos sin ninguna preparación a la casa de Dios, como si fuéramos a Walmart, simplemente sin una buena actitud, esperando y deseando que la predicación no se alargue mucho y estamos viendo constantemente el reloj, porque no tenemos esa hambre, esa devoción, ese respeto por la palabra de Dios.
No entendemos los beneficios en realidad. Por eso venimos con esa actitud. Versículo número 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Lo que nos está diciendo aquí es que Esdras estaba parado, él hablaba y estos hombres repetían lo que Esdras estaba diciendo porque no tenían los equipos de sonido que tenemos en nuestros días. Versículo número 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento. Este pasaje nos indica la gran atención que el pueblo está poniendo. Casi me imagino que estaban viendo tan profundamente que no parpadeaban. Versículo número 6. Miren cómo empieza a hablar Esdras. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esdras comienza esta reunión de una manera majestuosa, alabando a Dios. Y todo el pueblo apoyó esa alabanza y dijo, amén, amén. Básicamente nuestro idioma está diciendo que así sea, alabado sea nuestro Dios. ¿Alcanzas a ver la actitud con la cual vino este pueblo a esta reunión? También lo reflejaron corporalmente. Mira lo que hicieron. Alzaron sus manos, se postraron a tierra, mostraron una gran reverencia a la grandeza de Dios y también mostraban su pequeñez. Sabían que no era cualquier lugar, estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Por el contexto vemos que lo más importante no era la posición física, sino que estaban humillados en su corazón. Este fue el resultado de haber estado en el lugar correcto, con la actitud correcta. Y eso, hermanos, eso acarrea una gran bendición de nuestro Dios, porque humillamos nuestro corazón delante de Él. Dice Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, y este es el caso de este pueblo. No se asusten, termino con esto. Ya estaban preocupados, ¿verdad? ¿Te das cuenta los grandes beneficios de ir a la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, con la actitud correcta? No desperdicies ninguna oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ya sea faltando o yendo con una actitud incorrecta. Muchos hemos pagado el precio de despreciar escuchar la predicación de la palabra, de haber puesto por encima otras actividades que escuchar la palabra de Dios. Mira la devoción de este pueblo al conocer a su Dios mejor. Dice Nehemías 8:6 lo siguiente: y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Eso trae una gran bendición de parte de nuestro Dios. No solo eso, mira cómo regresaron a casa. Nehemías 8:12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo vas a regresar en esta tarde a casa? ¿Cómo va a regresar tu familia? Eso depende de la actitud con la que hayas venido en esta noche. Dios permita
que estemos siempre, y que esto no se negocie con nada, que estemos siempre en el lugar correcto, con la actitud correcta. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravillosa es su palabra, pero en realidad qué dura es, Señor, porque nos enseña realmente cómo somos, nos muestra realmente dónde está nuestro corazón, nos indica, Señor, los cambios que debemos de hacer, nos dice también dónde realmente está usted en nuestras vidas. Padre Celestial, pedimos que nos perdone, Señor, porque muchas veces hemos puesto de lado el estudiar su palabra, el escucharla, le hemos dado valor a cosas que realmente son vanas y muchos de nosotros hemos pagado un alto precio. Pero hoy regresamos, Señor. Hoy le decimos que nos perdone, que nos ayude como este pueblo, Señor, a valorar su palabra, que la deseemos como un niño recién nacido desea la leche de su madre, que supliquemos, que roguemos si es preciso, que estemos aprendiendo de su palabra, que nos la enseñen, Señor. Por favor, ayúdenos, Padre Celestial. Nos encantaría tener una relación estrecha con usted como la tenía Nehemías, como la tenía Esdras. Nos encantaría tener hogares como cantaba nuestro hermano Francisco, un bello hogar donde se predique la palabra, donde el padre y la madre vivan en devoción a usted. Señor, ayúdenos, por favor. Ayúdenos a no despreciar la enseñanza de su palabra, a valorarla como decían estos presidentes que mencionamos. Ayúdenos, Señor, necesitamos de usted. Padre Celestial, suplicamos esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Revelación 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, póngase de pie y vamos a adorar y cantar a nuestro Dios santo y todopoderoso con este último canto. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a aquel que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a aquel que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos.
grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?